Hola, muy buenas noches. Les habla el profesor Paul Sierra de la asignatura Investigaciones Operativas 2 del Politécnico Santiago Mariño, Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. El día de hoy, 18 de octubre, se está grabando la clase correspondiente a la clase 3, correspondiente a la primera unidad, en la cual vamos a continuar con el tema de teoría de decisiones y vamos a estar viendo entonces los diferentes métodos que se utilizan desde el punto de vista matemático para desarrollar la teoría de toma de decisiones. Hasta ahorita hemos visto toda la parte teórica, toda la parte referida a los elementos cognitivos. Sin embargo, esto debe ir acompañado de una base matemática que nos permita determinar cuál es la decisión más adecuada de acuerdo al caso que estamos evaluando y de acuerdo al método que estamos proponiendo. ¿Okay? Los principales métodos que son utilizados para el cálculo de la toma de decisiones, vamos a estar encontrando principalmente los métodos estadísticos. ¿Okay? Estos métodos se caracterizan porque la toma de decisiones se basa en un enfoque que utiliza técnicas y herramientas estadísticas para analizar los datos y ayudar a la toma de decisiones informada en situaciones inciertas. Este método se basa en la recopilación y análisis de datos cuantitativos, permitiendo a los tomadores de decisiones evaluar diferentes opciones y sus posibles resultados. También tenemos otros métodos, como es el caso del método de análisis costo-beneficio, en el cual implica comparar los costos y beneficios de cada opción asignando un valor monetario a ambos para determinar cuál de estas opciones ofrece un mayor retorno a la inversión. Tenemos también la matriz de decisión, la cual se utiliza para evaluar múltiples alternativas en función de varios criterios. Cada opción se puntea según el desempeño de cada criterio y se puede calcular un puntaje total para ver cuál es la mejor opción. ¿Okay? Otros métodos que también vamos a estar explorando, vamos a tener el método de ponderación similar al de la matriz de decisión, pero con la diferencia de que aquí se asignan peso a los diferentes criterios según su importancia relativa, y esto ayuda a priorizar las opciones que cumplen mejor con los criterios más relevantes. También tenemos el análisis de sensibilidad. Este método evalúa cómo los cambios en las variables clave afectan el resultado final y es útil para entender el riesgo asociado con diferentes decisiones. Otros métodos que también vamos a estar explorando consisten en los métodos de programación lineal, los cuales se utilizan para optimizar un resultado bajo ciertas restricciones y es muy común en problemas de asignación de recursos. También tenemos el árbol de decisión. ¿Okay? Este se va a caracterizar porque entonces representa gráficamente un conjunto de decisiones y sus posibles consecuencias, incluyendo las probabilidades y el costo, lo que facilita ver la implicación de cada opción. Eh, Continuando con lo que es el árbol de decisión, entonces podemos establecer que este método se caracteriza porque él va a representar gráficamente las decisiones y sus posibles consecuencias, incluyendo las probabilidades y costos, lo que facilita ver cuáles son las implicaciones de cada opción, como lo señalé anteriormente. ¿Okay? Y por último vamos a estar explorando lo que es la simulación de Monte Carlo, lo cual es una técnica que utiliza las simulaciones aleatorias para modelar, ¿okay?, la incertidumbre y evaluar cómo diferentes variables pueden afectar el resultado final. Entonces, bueno, la idea es ir de una condición de alta incertidumbre, como lo señalo aquí con el cursor, hacia dos condiciones: una condición de muy baja incertidumbre o una condición de alta precisión. ¿Okay? Una de las características o algunos aspectos claves que debemos manejar en el desarrollo de métodos estadísticos es que debemos tener una clara definición del problema, es decir, esto nos ayuda a clarificar qué decisión se necesita tomar. Debemos estar claros cómo vamos a recopilar los datos, es decir, reunir la información relevante que puede influir en la decisión y cómo vamos a proceder al análisis de estos datos.
utilizando técnicas estadísticas como la regresión, el análisis, la varianza o pruebas de hipótesis para interpretar los datos. Otras de las características que se consideran dentro del desarrollo de los métodos estadísticos son referidas a la evaluación de alternativas, que consiste en comparar diferentes opciones basadas en el análisis realizado, así como la toma de decisiones, ¿ok? Y elegir la opción que mejor se alinee con los objetivos establecidos y que tengan el menor riesgo o mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, como lo hemos visto anteriormente, eh, lo decíamos en las clases teóricas, en la parte cuando estudiamos los conceptos teóricos, todo esto debe ir acompañado de un proceso de monitoreo y revisión después de implementar la decisión. ¿Okay? La decisión, una vez tomada, debe ser monitoreada y revisada constantemente en el avance de su accionar para ver si se están cumpliendo los objetivos trazados bajo la toma de esta decisión. Ok, dentro de lo que van a ser los métodos estadísticos, entonces vamos a utilizar como principales herramientas las medidas de tendencia central. Entre ellas tenemos la media, lo cual es un promedio aritmético de un conjunto de valores y se calcula, como ya ustedes lo saben, sumando todos los valores y dividiéndolo entre el número de datos. Sin embargo, dependiendo con cómo trabajemos, si trabajamos con la población, es decir, con el conjunto completo de datos, vamos a utilizar esta fórmula que está acá. Mientras que si trabajamos con una muestra, que es una parte de la población, se estaría utilizando esta fórmula. ¿Okay? Ciertamente son fórmulas parecidas, pero recordando que en este caso, si la población son 100 individuos, estaríamos trabajando en función de 100 individuos. Ahora, si la población, la muestra que se obtiene de la población es de 25 individuos, vamos a tener una media aproximada. ¿Okay? También tenemos entre las medidas de tendencia central que se utilizan para la toma de decisiones, está la mediana, el cual es un valor que se encuentra en medio de un conjunto de datos cuando están ordenados, y si hay un número impar de observaciones, la mediana es el valor medio de ese par de observaciones. Y si hay un número par, se calcula promediando los dos valores centrales. ¿Okay? Entonces la mediana es menos afecta por los valores Euler, es decir, son valores atípicos o datos que se desvían significativamente de un conjunto de datos, lo que hace útil en distribuciones sesgadas. Y tenemos finalmente como última medida de tendencia central que vamos a tomar en la moda, que es el valor que aparecen con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Un conjunto puede tener una moda unimodal más una moda multimodal, es decir, puede aparecer datos que se repiten sucesivamente pero que tienen valores distintos. ¿Okay? Entonces, una de las principales características que nos permite la moda es que es útil para identificar tendencias en datos categóricos. Las ventajas que podemos señalar, las desventajas de los métodos estadísticos, es que entre las ventajas se encuentra que al estar basado en datos permite tomar decisiones fundamentadas en información objetiva, lo que reduce el sesgo personal y las suposiciones no verificadas. Mejora la precisión, ya que al final, al analizar los datos, se pueden identificar patrones y tendencias que ayudan a prever resultados con mayor precisión. Permite la evaluación de riesgos, ya que facilita la identificación y cuantificación de riesgos asociados a diferentes opciones, permitiendo una gestión más efectiva. De igual modo, entre las ventajas del uso de este método se encuentra que permite la optimización de recursos, ya que ayuda a utilizar los recursos de manera más eficiente al evaluar qué alternativas ofrecen el mejor rendimiento. ¿Okay? Y por otra parte, facilita la comunicación de los resultados estadísticos, ya que facilita la comunicación, ya que los resultados estadísticos son más fáciles de comunicar a otros interesados, lo que puede facilitar el consenso en el momento de la toma de decisiones. Sin embargo, el método presenta también unas desventajas. Entre estas desventajas se encuentra la dependencia de la calidad de los datos, ya que si los datos son recopilados o son inexactos o se encuentran sesgados, las conclusiones pueden ser erróneas.
Eh, Muchas veces una de las cosas que afecta es la complejidad del método. El método estadístico puede llegar a ser un complicado y requiere habilidades técnicas que no todos poseen para su aplicación. Presenta limitaciones en cuanto a interpretación, ya que las estadísticas pueden ser mal interpretadas o manipuladas para respaldar una decisión específica, lo que puede llevar a conclusiones engañosas. Y otra de las cosas es que no considera factores cualitativos, a menudo aspectos importantes como la intuición, la experiencia o factores emocionales no se pueden cuantificar fácilmente. ¿Eh? Y por último tenemos entre las desventajas también que el costo y el tiempo, recopilar, ya que recopilar y analizar datos puede ser costoso y llevar tiempo, especialmente si se requiere un estudio exhaustivo. También vamos a tener las medidas de dispersión. ¿Okay? Entre las medidas de dispersión vamos a tener entonces, que son aquellas medidas que indican la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos, y las medidas que nos ayudan a entender, entonces las medidas que nos ayudan a entender este, esta característica de los datos que están alrededor del valor medio, serían el rango, el cual podemos definirlo como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos, y se calcula a través de la aplicación de las fórmulas que les estoy señalando aquí con el cursor. ¿Okay? Aquí en el ejemplo aparece, bueno, el valor máximo de estos datos sería 1,85, el valor mínimo 1,55. Tenemos la varianza que mide la cantidad promedio que cada dato se aleja de la media. ¿Okay? Se calcula tomando la suma de las diferencias al cuadrado entre cada uno de los valores de la media. ¿Okay? Que es esta que tenemos acá. Finalmente tenemos la desviación estándar, ¿okay? Que es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de este elemento que está acá. Lo que vemos aquí que aparece n y n-1 es porque cuando trabajamos con la población vamos a trabajar con la n mayúscula, y cuando trabajamos con la muestra le quitamos un grado de libertad y trabajamos con la n minúscula. ¿Okay? Entonces, como le decía, esta se va a caracterizar porque la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de los valores de la varianza. Y finalmente tenemos el coeficiente de variación, que es una relación que existe entre la desviación estándar y la media. ¿Okay? Y esto nos permite determinar, ¿okay?, entre un conjunto de datos con diferentes unidades de escala. Nos permite determinar por cada cómo es la concentración de los datos alrededor de la media con respecto a la varianza. Otros indicadores que vamos a estar utilizando para determinar posibles sesgos en la orientación de los datos, entonces van a estar los coeficientes de asimetría, donde vamos a estar utilizando el coeficiente de asimetría de Fisher y el coeficiente de asimetría de Pearson. Entonces, fíjense, la asimetría de Fisher se caracteriza por la relación que existe entre los valores, cada uno de los valores evaluados en la muestra, en este caso, en la población muestra, restados a la media y elevados al cuadrado. Cuando el valor se repite, se utiliza la frecuencia, que es la que tenemos aquí. Esto, fíjense que es la relación entonces que existe entre el número de esos datos con respecto a la varianza elevada al cuadrado, al cubo, perdón. Mientras que el coeficiente de Pearson es una relación, una diferencia que existe, o la relación que existe entre la diferencia del promedio menos la mediana entre la varianza elevada, la varianza de la muestra. Ahora, la forma de interpretación de estos resultados vamos a tener que, vamos a decir que el comportamiento de los datos es simétrico, que vendría siendo esto, cuando la media es igual a la mediana y esta a su vez es igual a la moda. Ahora, cuando el coeficiente de Fisher AS es mayor a 0, la distribución sería simétrica positiva, y se va a caracterizar porque entonces tiene un sesgo a la derecha.
Sin embargo, aquí podemos observar que la moda va a ser menor a la mediana y esto sube a la media. Mientras que cuando es negativa, ¿ok? Tenemos que el sesgo de los datos se orienta hacia la izquierda y la media tiende a ser menor a la mediana y menor a la moda. Otro elemento que se utiliza también para medir un poco lo que es la distribución de los datos alrededor de la media, tenemos entonces que es la kurtosis. La kurtosis es una relación similar a la, a la, a la, a la simetría, ¿verdad? Que vimos anteriormente, solo que presenta un exponente elevado a la 4, exponente 4, y se le restan 3 grados de libertad. Sin embargo, su interpretación, vamos a decir que entonces la distribución será mesocúrtica, ¿okay? Cuando la kurtosis es igual a 3, que es este caso que tenemos aquí, donde vamos a tener prácticamente una distribución de datos muy similar a la media. Okay, recuerden que la kurtosis lo que hace es medir el ancho y el alto de la distribución de esos datos. Ahora, cuando los datos están bastante dispersos en relación a la media, es decir, bastante alejados, vamos a tener entonces que la kurtosis tiende a ser menor a 3 y se va a llamar platicúrtica. Mientras que si notamos acá, los datos al estar más cercanos a la media, más concentrados cercanos a la media, vamos a decir que la kurtosis es lectocúrtica, ¿okay? O la función es lectocúrtica y tiende a ser, en ese caso, mayor a 3. Aquí, por ejemplo, presentamos un ejemplo de aplicación de lo que es este tipo de cálculo. Estos son datos que obtuvimos con el Excel, okay, esto lo pueden hacer a través de las funciones de Excel. Eh, Sin embargo, tenemos el ejemplo dice así: un comerciante quiere iniciar una nueva empresa relacionada con la confección de zapatos, para lo cual dispone de $10,000 de inversión inicial. Dado que no sabe hacia dónde se orienta el mercado, decide hacer un muestreo de 30 personas a fin de determinar las características estadísticas de la talla del calzado. En este sentido, los resultados obtenidos fueron los siguientes. ¿Okay? Es decir, se tomaron 30 personas y se determinó que el promedio del calzado era de 38, la desviación estándar da 3,3, ¿okay? Cuando, lo cual nos permite establecer unos límites superiores e inferiores de, de, eh, de distancia con relación a la media. En este caso, si yo le sumo 38, 3,3 me va a dar 41,3, la cual se aproximó 41, y si le resto a 38 3,3 me va a dar 34,7, lo cual se aproximó a 34. ¿Okay? Tengo una talla máxima y una talla mínima obtenida del muestreo de 32 y 45, lo cual me da un rango de 13 tallas de diferencia. Las modas obtenidas en el levantamiento de 36, 36 y 37. El cálculo de la kurtosis, el coeficiente de asimetría de Fisher da 0,46, lo cual me permite establecer al ser positivo que el desplazamiento de los datos tiende a ir hacia la izquierda, hacia la derecha, como lo muestra la gráfica aquí. Esto fue una distribución normal que se hizo a partir de Excel, de la función Excel, y se obtuvo este comportamiento. Fíjense entonces que en el caso de la kurtosis dio negativa, por lo que nosotros entonces estamos ante un comportamiento platicúrtico, y realmente cuando evaluamos esto en función de los datos concentrados a la media, las diferencias nos dan bastante pequeñas. ¿Okay? Y un coeficiente de variación de 8,7, lo cual quiere decir que gran parte de los datos se concentran alrededor de la media. Eh, Fíjense que hay un sesgo que está hacia la derecha y se cumple para el caso de la simetría positiva, que la moda, el valor obtenido, que es 36, va a ser menor a la mediana, que es 37, y a su vez este valor va a ser menor a la media, que es 38. ¿Okay? Lo que ven en rojo son los límites de
límite mayor, el límite inferior y el límite superior, y fíjense que entonces es donde se concentra la mayor parte de los datos. Ahora, esto lógicamente nos lleva a una decisión. Podemos observar que la mayor parte de las tallas está concentrada entre la talla 34 y la talla 41, o sea que ya esto nos da un primer nivel de aproximación hacia dónde debería dirigirse la inversión de la persona. ¿Ok? No obstante, eh, tenemos también que se recomienda que debido a que el sesgo va hacia la derecha, que la mayor parte de las tallas o de la inversión que se realice esté dirigida desde la 36 a la 41. Ok. Otro de los métodos que se utiliza para la toma de decisiones vamos a encontrarlo en lo que son los análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio tiene la ventaja de que proporciona una perspectiva clara sobre la rentabilidad de las opciones y facilita la comparación entre diferentes proyectos o decisiones. Sin embargo, también tiene la desventaja de que puede ser difícil de asignar valores monetarios a ciertos beneficios que no son tangibles. ¿Sí? Y lo otro es que no siempre considera factores cualitativos importantes. Este análisis se basa principalmente en lo que es la ley de rendimientos decrecientes, también conocida como ley de rendimientos marginales eh, decrecientes, y es un principio económico que establece que al agregar unidades adicionales de un factor de producción como trabajo o capital, mientras se mantiene constante otros factores, el incremento en la producción resultante eventualmente comenzará a disminuir. Un ejemplo lo podemos señalar de la siguiente manera. O sea, imaginen que tienen una pastelería que produce bizcochos artesanales. Al principio tienen un equipo básico en la pastelería, tienen un horno y una mesa para amasar. Y deciden contratar un panadero para que les ayude. Entonces, este sería el caso de tener unos factores fijos, ¿ok? Los cuales van a ser, en este caso, desde el punto de vista de infraestructura, el tamaño del local y los hornos, lo cual no puedo modificar. Y tengo unos factores variables que sí los puedo modificar, como lo son el número de trabajadores. Sin embargo, aquí podemos observar en esta gráfica, en esta tabla, cómo la relación, no necesariamente cuando yo incorporo un mayor número de trabajadores, eso me va a generar un mayor beneficio. Fíjense, lo que tenemos acá es el rendimiento o el producto medio, ¿ok? Que viene dado por la variación del producto total entre el número de trabajadores que se incorporan. Entonces, aquí la variación al ser lineal, porque tenemos 0, 1, 2, 3, 4, vamos a ir restando entonces para calcular esto por cada tramo, vamos calculando la variación del producto total. En este caso, el primer producto total es 10 menos 0, ¿verdad? Que es el producto que tenemos aquí dividido entre la diferencia del número de trabajadores, 1 menos 0. Entonces me va a dar 10, ¿verdad? El producto marginal. Sucesivamente hacemos lo mismo con cada uno de los tramos y obtenemos de esa manera el producto marginal. Sin embargo, el producto medio, que es el producto total, es decir, este producto dividido entre el número de trabajadores, me va a indicar cuál es, eh, cuánto es el aporte que cada uno de esos trabajadores, al ser incorporados, me va a generar sobre la producción total. Y fíjense que, como les decía, en la medida que yo incorporo trabajadores, no necesariamente el producto medio y el producto marginal aumentan, sino que llegan a un punto máximo, ¿okay? Un punto óptimo, donde después comienza a decrecer la producción. Por lo que este método entonces nos permite a nosotros tomar decisiones sobre una base informada basado en los costos de producción y en la capacidad que tiene desde el punto de vista de infraestructura en una empresa para incorporar más o retirar trabajadores. Entonces, aquí sí vemos la gráfica, tenemos entonces los trabajadores que van en aumento, sin embargo el producto marginal, fíjense cómo alcanza un óptimo,
¿ok? Y comienza en ese momento a decaer en la medida que aumenta el número de trabajadores. Lo mismo pasa entonces con el producto medio neto. El producto medio neto va a alcanzar un óptimo que coincide con el óptimo del producto marginal y comienza su descenso en la medida también que aumenta el número de trabajadores. Este es otro ejemplo. Tenemos Maricela, Sociedad Anónima, una empresa ganadera debe decidir cuántas vacas durante esta temporada, cuántas vacas va a incorporar durante esta temporada en sus campos y qué beneficio le va a generar esta. Entonces ellos presentan esta tabla, ¿verdad? Tengo, o sea, 0 animales hasta 4 animales. Tengo el beneficio total anual que me genera la cantidad de vacas a incorporar al campo y tengo el beneficio promedio anual. Y se procede con el mismo análisis. Entonces tengo, ok, eh, cuando yo incorporo una mayor cantidad de vacas, en este caso 0, 10, 15, 20, 25, eso me va a generar unos beneficios calculados, ¿ok? Sin embargo, fíjense que sucede lo mismo, no necesariamente porque yo incorpore una mayor cantidad de ganado al campo, que ya tiene una pastura y una condición limitada, eso me va a generar un mayor beneficio anual, sino que al igual que en el caso anterior, yo llego me dice que cuando llego a 20 animales, yo alcanzo perdón, a 15 animales, yo estoy alcanzando ya mi óptimo, ¿ok? Mi nivel óptimo. Y en cuanto a beneficio promedio anual y beneficio marginal, ¿ok? Por vaca, es decir, el ingreso por vaca. Y bueno, lo podemos ver aquí reflejado en la gráfica. Fíjense que lo que está en esta línea es el beneficio marginal, ¿ok? Y el beneficio promedio anual, los cuales alcanzan su óptimo en 15 animales, ¿okay? Tenemos acá, número de vacas, y de ahí en adelante ambos indicadores comienzan a decrecer. Ok, otros elementos que vamos a estar utilizando, otro método que vamos a estar utilizando para la toma de decisiones consiste en lo que llamamos la matriz de decisión. La matriz de decisión es una matriz donde se presentan diferentes escenarios y alternativas y estados de naturaleza, los cuales nos van a permitir hacer una selección concentrada en un criterio de promedios ponderados o de promedios. Okay, tiene la ventaja de que permite organizar visualmente las opciones y criterios facilitando la comparación y también que permite evaluar múltiples alternativas simultáneamente. La desventaja es que la asignación de puntuaciones puede ser subjetiva porque depende del evaluador y puede volverse compleja si hay demasiadas opciones y criterios. Entonces, los elementos que conforman la matriz de decisión, tenemos en primer lugar la estrategia, que son las opciones entre las que puedo elegir, el estado de naturaleza, que son los sucesos en los que no se puede influir y que condicionarán la decisión que se toma, y el resultado, y los resultados de probabilidad. El resultado es el desenlace a los que se ha previsto llegar y en función de que se seleccione una estrategia, se selecciona una de las estrategias. Mientras que la probabilidad son las predicciones de que se produzca cada uno de los estados de naturaleza contemplados en la matriz. Entonces vamos a tener diferentes criterios para trabajar con las matrices de decisiones, entre los cuales el primero que vamos a estar viendo es lo que llamamos el criterio del promedio. Fíjense que entonces estas son mis alternativas y estos son los tres estados de naturaleza esperados para cada alternativa. Entonces tengo un primer estado de naturaleza donde espero un rendimiento de 800, un segundo estado de 400 y un tercer estado de 100. Mientras que las otras alternativas tienen estados de naturaleza 200, 500 y 900. Entonces, uno de los métodos que se utiliza es que se obtiene el promedio, se saca el promedio, ¿verdad? Como lo dice acá, de cada uno de estos, de cada una de las alternativas y finalmente, en función de los resultados de este promedio, se evalúa cuál es la alternativa más recomendable a seleccionar de acuerdo al estado de naturaleza. Fíjense que el promedio de la alternativa 2 no varía, lo mismo que la alternativa 3, sin embargo los estados de naturaleza me da en la alternativa 3 700 y en la alternativa
2 me va a dar 900. Por lo tanto, al ser el mismo promedio, se selecciona el resultado obtenido de la alternativa 2 en el estado de naturaleza 3. Ok, continuando entonces, tenemos que tenemos el otro criterio, que es el criterio de Laplace, el cual se utiliza para la optimización, y en este caso vamos a conseguir lo que llamamos el criterio optimista. Ahora, fíjense que tenemos nuevamente el mismo ejercicio, tenemos tres alternativas y tres estados de naturaleza, cada uno con sus respectivos o correspondientes resultados. ¿Okay? Sin embargo, fíjense, en el criterio de Laplace, básicamente lo que hacemos es considerar para cada una de las alternativas el escenario o el estado de naturaleza optimista y el estado de naturaleza pesimista. En este caso tenemos 800 y 100, ¿verdad? Que son los estados seleccionados para la alternativa 1. En la alternativa 2, fíjense que tenemos el estado optimista es 900 y el estado pesimista es 200. Mientras que en la alternativa 3 tenemos el estado de naturaleza optimista 700 y el estado pesimista es 300. Nuevamente se procede a calcular el promedio en este sentido para cada una de las alternativas, tomando en cuenta para cada una de ellas el estado optimista y el estado pesimista, y en función de la evaluación de los promedios, ¿okay? Fíjense que sacamos finalmente el otro promedio, ¿no? El promedio general, que nos da 500. Sin embargo, nos orientamos entonces a, a ver cuál es de las alternativas, lógicamente, va a presentar un estado de naturaleza más favorable cercano a ese promedio. ¿Okay? En este caso, la media o el valor que coincide con el promedio calculado general es el promedio calculado para la alternativa 3. Sin embargo, fíjense que el estado optimista de esa alternativa es 700, mientras que el que más se aleja un poco del promedio, fíjense que esto se está alejando tanto eh, hacia arriba en 50 unidades como hacia 50 unidades hacia abajo. Entonces quiere decir que al haber una distribución simétrica, lógicamente nos orientamos a tomar el estado de naturaleza optimista de la decisión o de la alternativa número 2. Otros criterios empleados también para la toma de decisiones lo representa el criterio de Horwitz. El criterio de Horwitz, a diferencia de los anteriores, toma en cuenta, ¿okay?, la ponderación de, de los coeficientes de pesimismo y optimismo a través de las fórmulas que se presentan en la parte superior del cuadro. En este sentido, fíjense que esto tiende a ser un poco subjetivo, sin embargo, lo que hace Horwitz es que en el caso del coeficiente alfa, que lo he llamado coeficiente de pesimismo, siempre van a asignar un porcentaje menor. En este caso estamos hablando del 30% y el 70% para los escenarios tanto optimistas como pesimistas. Y por cada una de las alternativas, entonces estaría tomando asociando ese coeficiente de pesimismo y optimismo al menor y mayor valor. En este caso, igualmente, fíjense que coincide con la alternativa 2, donde la probabilidad me da 690. Por lo tanto, lógicamente, nosotros debemos esperar que esta alternativa debe estar basada en la decisión en función del estado de naturaleza 3, es decir, es el valor que deberíamos esperar que se cumpla una vez que se tome la decisión en función de esta alternativa. Este método tiene unas ventajas y desventajas también cuando hablamos de ponderaciones, y es que entre las ventajas es que ayuda a priorizar criterios según su importancia, lo que mejora la relevancia del análisis,
y que proporciona una visión más equilibrada al considerar varios factores. Sin embargo, entre las desventajas está la asignación de peso, puede ser arbitraria y variar según la percepción personal, ¿okay? Porque depende del evaluador y requiere un buen entendimiento de los criterios para evitar sesgos. ¿Okay? Otro de los métodos o de los criterios, mejor dicho, que se utiliza es el criterio de máxima verosimilitud. En este caso, al igual que en el caso anterior, se asignan porcentajes ponderados, solo que ese 100% se, se divide en tres partes o en tres porcentajes, los cuales el encargado de seleccionarlos va a ser en este caso el evaluador. Fíjense que para este ejemplo tenemos las tres alternativas y el evaluador consideró que el estado de naturaleza 1 debería tener un 20% de riesgo, el estado de naturaleza 2 debería tener un 30% de riesgo y el estado de naturaleza 3 un 50% de riesgo. Estos porcentajes atienden a la probabilidad de ocurrencia, es decir, de riesgo de ocurrencia de estos elementos. ¿Okay? Igualmente se hizo para el segundo. El segundo está, la segunda alternativa con los diferentes estados de naturaleza. Y fíjense que la final se decide en función, de acuerdo a los porcentajes asignados, se decide en función de la alternativa 2, lógicamente orientada también hacia la esperanza del estado 3. ¿Okay? Otra herramienta que se utiliza en la toma de decisiones lo corresponde el árbol de decisión. El árbol de decisión es una herramienta que va a estar conformada principalmente por un elemento que vamos a llamar nodo de decisión. El nodo de decisión se caracteriza porque es un evento que ya se ha decidido y que se está evaluando en función entonces de la probabilidad de ocurrencia de dos posibles resultados. Posteriormente, ese resultado puede llevarte a otro nodo de decisión que a su vez te lleva a repetir el proceso de evaluación de probabilidades. Finalmente, una vez que nosotros podemos evaluar el objetivo, llegamos ya a lo que serían las alternativas finales. ¿Okay? Recuerden que los valores de costo variable me lo están dando de entrada acá, 45.000, okay, en este caso 65 y 75. Esos valores son los que aparecen aquí por opción. Ahora, eso vienen siendo mis costos fijos, es decir, lo que yo tengo que pagar por cada una de las opciones decididas. Y el costo variable es el porcentaje que yo asigno a cada uno de estos valores. ¿Okay? En este caso 0.55, 0.50, 0.45, 0.45, 0.40, 0.35, 0.40 y 0.35. ¿Okay? Esto recuerden que esto viene es este, de la probabilidad de cuánto va a costar, cuánto va a ser el costo variable en función de de la probabilidad de lo que se decida, ¿no? Entonces, el costo fijo más el costo variable me va a dar el costo total, en este caso que son 155. Ahora, esto me lleva a mí a poder estructurar una serie de opciones donde yo puedo evaluar. Entonces, las opciones que aparecen señaladas de esta manera son opciones que se negaron. ¿Por qué? Porque al hacer la evaluación, fíjense que tengo $145.000 en baja tecnología y estos van a ser mis resultados, 155.000, 145.000, 135.000. Es decir, subcontratando se haría un mayor gasto y al subcontratar, lógicamente, no te garantizan, o sea, la maquinaria no es de la empresa, sin embargo, fíjense los resultados, 155, 145 y 135, mientras que con alta tecnología sale lo mismo que subcontratar, sin embargo, están en 155 y 145. Por ende, eh, lógicamente nos orientamos hacia la opción de baja tecnología con $145.000 porque me estaría costando lo mismo que la subcontratación y que la alta tecnología. ¿Ok?
Bueno, algunas de las ventajas también que podemos nombrar en relación a lo que es el uso del árbol de decisión, tenemos que esto permite visualizar claramente las decisiones y sus posibilidades de resultados, facilitando el entendimiento y permite incorporar la probabilidad y costos en el análisis. Y entre las desventajas que puede volverse complicado con muchas decisiones y opciones, y la asignación de probabilidades puede ser difícil y puede ser subjetiva. Esa es una de las desventajas que presenta esto. Otro de los métodos que entonces vamos a estar explorando a lo largo del curso, que lo vamos a ver en la próxima clase, corresponde al método de programación lineal. Este es un método que se caracteriza porque permite optimizar recursos de manera efectiva, es matemáticamente robusto, es decir, está bien fundamentado matemáticamente y ofrece soluciones de tipo preciso. ¿Okay? Y las desventajas es que requiere de modelos matemáticos bien definidos, lo que puede ser complicado en situaciones reales. Y no siempre se adapta a problemas no lineales y con restricciones complejas. Otro de los análisis que vamos a estar explorando en futuras clases lo representan los análisis de sensibilidad, los cuales ayudan a identificar qué variables tienen mayor impacto en el resultado y proporcionan información valiosa sobre el riesgo y la incertidumbre, ¿okay? Que es nuestro principal factor, en este caso, si se quiere combatir. Y entre las desventajas es que puede ser complejo y requiere datos precisos para ser efectivo. Y que no proporciona, la otra desventaja es que no proporciona una solución directa, sino más bien un análisis de posibles escenarios. ¿Okay? Como comentaba, porque se interrumpió la grabación, ya con esto despido la presentación. Espero les haya gustado. Vamos a seguir haciendo otros ejercicios de la parte de árbol de decisión, no se preocupen. Lo que quería era subirles este material de manera que lo vayan revisando y se vayan informando en relación al contenido. ¿Sí? Para efectos de entonces lo que va a ser la próxima evaluación, allí vamos a estar trabajando entonces con los métodos de decisión y los métodos de programación lineal, los cuales vamos a ver el próximo domingo, o el encuentro del próximo domingo. Bueno, feliz noche, gracias por su atención. No, estoy atento a sus dudas y comentarios. Gracias.